Pranam, buena semana, bienvenidos. Aquí nuevamente compartiendo nuestro ciclo semanal inaugurado algunas semanas atrás ya, más de un mes, en donde elegimos dirigirnos a diferentes secciones de los textos sagrados de la tradición Gaudiya Vaishnava, tradiciones Vaishnavas en general, tradición védica, y descubrir ciertas joyas escriturales, ciertas enseñanzas que, pese a ser antiguas, milenarias, no dejan de ser revelaciones relevantes, aplicables a nuestra etapa actual. Especialmente nos concentramos en secciones no tan conocidas y hoy vamos a dirigirnos a una de ellas, proveniente de Subhashita Ratna Bandhagara. Subhashita en la tradición de la India son diferentes dichos, por decirlo así, pequeños versos que dan generalmente poseen ¿cómo decirlo? Ciertas imágenes, ciertos símbolos que nos ayudan a concebir ciertas ideas que se quieren entregar, cierta simbología. Entonces el sánscrito de este particular verso dice Diva pashyati no lukaha kako naktam na pashyati apurva kopikamandaha diva naktam na pashyati. Entonces la palabra pashyati aparece allí algunas veces, que implica ver. La traducción dice: un búho no puede ver durante el día y un cuervo no puede ver durante la noche. Pero, en verdad, qué peculiar es que alguien que está cegado por kama no pueda ver ni de día ni de noche. Entonces se pueden dar una idea de cuál es el tipo de estructura de un subhashita, ¿no? Otro famoso subhashita indica cómo los árboles con frutos naturalmente se inclinan, ¿no? Pero un árbol sin frutos se mantiene erguido sin inclinarse. Alguien que tiene un fruto, de la misma manera, alguien con frutos internos es humilde y se inclina, y alguien sin profundas realizaciones internas se mantiene erguido sin inclinarse ante todo lo que hay que inclinarse. Entonces, de ese lugar se recurren a diferentes fenómenos de la naturaleza para ejemplificar, para darnos una idea luego aplicable a nuestro caso actual. Entonces, aquí encontramos el búho y el cuervo, dos especies que, de acuerdo a este verso, una no ve durante el día, la otra no ve durante la noche, ¿no? Se hablan de diferentes tipos de ceguera y luego se concluye diciendo, pero hay un espécimen que está por encima de estos dos o por debajo de estos dos, ¿no? Porque, bueno, de última el búho no ve durante el día, pero ve durante la noche. Y en última instancia el cuervo no ve durante la noche, pero al menos ve durante el día. Tienen medio día de visión. Sin embargo, aquel que está cegado por kama no ve ni de día ni de noche. Entonces, este es un verso que habla acerca de kama. Y a este respecto, principalmente elijo concentrar el compartir de hoy en este término, kama, que en un sentido es utilizado en muchos contextos, como cualquier término sánscrito. Kama muchas veces se traduce como lujuria, pero más específicamente kama significa deseo. Dependiendo del contexto, kama se va a referir a un deseo divino, espiritual, trascendental, como el amor de las gopis por Krishna, definido a lo largo de las escrituras con esta palabra, kama. Kama Nuga Bhakti, Rupa Goswami utiliza este término. Kamatmika Bhakti, el amor que sigue al kama o al deseo, a la pasión, al deseo ferviente, en este caso romántico de amor por Dios. Pero kama también es utilizado, kama esha, krodha esha, en el Bhagavad Gita, en otros textos, para referirse no al deseo espiritual, no al deseo romántico divino, sino al deseo egoísta autocentrado. Por momentos se traduce como lujuria, pero no necesariamente está limitado a la lujuria, ya que la lujuria generalmente está más relacionada a los placeres de la carne, digámoslo así, en los cuales uno se excede. Pero kama simplemente significa un deseo egoísta. Limitémoslo de esa manera, ¿no? Y al limitarlo a esta definición, lo estamos volviendo el término mucho más amplio, de simplemente referirnos a un placer carnal excesivo. Entonces, alguien que está cegado por el placer egoísta no ve ni de día ni de noche. Semejante persona se mueve por la vida pensando que ve, y es el mayor tipo de ceguera.
¿cierto? Cuando yo creo que veo, cuando yo creo que veo, cuando estoy seguro de que mi percepción de la realidad es definitiva, es conclusiva, es absoluta, es la real, es la única. ¿Mm? Y desde ese lugar eh, invierto todo mi tiempo y energía cuando en verdad estoy viviendo en contra de la realidad, en contra de mi posición constitucional, en contra de entender que existe un centro que no soy yo. A eso lo llamamos karma. ¿Mm? Karma indica, en este caso, de vuelta, en el contexto negativo en el que se define aquí, este tipo de ceguera de 24 horas. Karma implica vivir mi día, el día a día, día tras día, tras día, tras día, por empezar sin reconocer quién soy, cegado por avidya, cegado por una falta de conocimiento, cegado por una ignorancia. Y recordemos, al decir todo esto, no estamos condenando a alguien desde un lugar uh, violento, poco compasivo, simplemente analizando hechos. Hechos de los cuales nosotros somos partícipes por empezar, ¿no? Esto no habla acerca de alguien más. Tratemos de nunca leer estos versos como referidos a alguien más aparte de nosotros. Esa es una manera importante de volver nuestro estudio de las escrituras personalizado. Lograr trabar una relación con el texto. Esto me está hablando a mí. ¿De qué forma este verso está hablando de mí? ¿De qué manera la ceguera descrita aquí describe mi día a día? Quizás sí, quizás no, quizás en cierta medida estoy más cerca del cuervo, estoy más cerca del búho, o estoy por encima de los dos y ando 24 horas al día sin ver lo que realmente es, pensando que veo con estos ojos, pero la verdadera visión, como sabemos, no es con estos ojos. Ese es el punto. Aquí se está hablando de una ceguera que no es una ceguera física, es una ceguera en términos de conocimiento, de entender quién soy realmente y entender por extensión quién es cada otra persona. Si cegado por kama, por el deseo egoísta, yo me manejo por la vida, por el mundo, tratando de satisfacer un deseo egoísta. Por egoísta nos referimos a autocentrado, considerándome a mí como el centro de la realidad. Tratemos de desglosar qué implica kama. Kama implica todo lo que pasa a mi alrededor me tiene a mí como punto central de referencia. En última instancia soy yo el referente de todo. El problema es que, como sabemos, la mayoría de las demás personas alrededor mío probablemente se están manejando por este mundo y por esta vida de la misma manera, tratando de ser el punto central de referencia para toda la existencia. E imagínense qué problema surge porque solamente hay un centro de la realidad, ¿no? Si tenemos un círculo, hay solamente un centro posible en un círculo. No puede haber tres centros distintos. Hay solamente un centro. Solamente alguien puede ocupar el centro. Y ese lugar ya está ocupado. Entonces, imaginémonos el problema de no reconocer que ese lugar ya está ocupado y no solamente tratar de ocuparlo nosotros, que no es posible, pero en competencia con al menos 4 billones de personas, por decirlo así, que también están tratando de ocupar ese centro. ¿Qué posibilidades tenemos de ocuparlo? Imagínense si fuera una competencia entre 4 millones de personas, solamente una va a ganar. ¿Y qué decir si eventualmente me entero que alguien ya ganó, por decirlo así, que alguien ya está en ese centro? Entonces, ¿qué tan innecesario, qué tan agotador sería ocuparme en vivir mi vida tratando de ser ese centro? ¿No? ¿Y qué tanto temor y ansiedad surgiría al sentir que estoy compitiendo con otros 4 billones de personas y que constantemente quizás me quieren atacar y amenazar? Se genera una batalla innecesaria, básicamente. Se genera una lamentación innecesaria. Se genera toda una serie de experiencias que son evitables si despertamos. Si son evitables si adquirimos conocimiento debido. Si que son evitables si podemos ver la realidad más allá de kama, más allá del deseo egoísta, del deseo autocentrado, del desear elementos y cosas y experiencias y posesiones y lo que fuere, conocimiento incluso, teniéndome a mí como el centro, teniéndome a mí como el punto final de referencia, en donde yo no me veo a mí mismo como parte de algo más grande que yo mismo. Eso básicamente se refiere al deseo egoísta. El deseo en sí no es un problema. El problema es cuando el deseo es expresado viéndome a mí mismo como el único punto de referencia, sin verme a mí mismo como parte de algo más amplio, más profundo,
que yo mismo. Es un tipo de peso y de responsabilidad insostenible. En realidad, ser egoísta es el acto más violento hacia uno mismo, porque me pongo en una posición que es básicamente la posición de Dios e intento serlo inconscientemente. ¿Qué tanto podemos sostener esa situación? ¿Qué tan sostenible es? Básicamente es un proyecto destinado al fracaso. Entonces, de ese lugar, este verso intenta llamar nuestra atención a través de una analogía, a través de poesía, a través de elementos, ejemplos del mundo animal en este caso, mostrando, bueno, un búho ve durante el día. Ciertas personas, ¿no?, tienen visión parcial, sea en el día, sea en la noche, pero alguien que está cegado por cama, que no puede ver las cosas tal como son debido a estar en esa situación, no puede ver ni de día ni de noche. Diva nactam na pashyati. Ni de día, diva nactam, ni de noche. Y obviamente la invitación con todo eso, aunque no está explícitamente mencionada, es trata de empezar a ver, trata de despertar, trata de adquirir el conocimiento que te da visión. Aquí de vuelta, pashyati, 3 veces aparece este elemento, pashyati, ver, 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 ¿no? Entonces, la vida espiritual puede ser concebida en términos de ver, de pasar de un estado de ceguera a un estado de visión. Y de vuelta, la ceguera y la visión no tienen nada que ver con este cuerpo. Entonces, aprender a ver las cosas tal como son implica recibir un cierto conocimiento, no solamente teórico, realizado, que toque mi corazón y que me invite a verme a mí mismo y verlo todo a mi alrededor con nuevos ojos. Y empezar a ver, ¿no? Y despertar. Despertar implica todo se ve tal como es, todo se ve en su posición constitucional, todo se ve en su dharma, en su cualidad intrínseca, en su función natural, todo, yo mismo, pero todo lo demás. Mientras no despierto, mientras me mantengo en la oscuridad, prácticamente nada se ve. Sabemos que en un cuarto oscuro nada se ve. Puedo estar pensando que veo, puedo estar tocando las cosas y adivinando qué es, como el famoso ejemplo, en un cuarto oscuro puedo tocar una soga y pensar que es una serpiente, ¿no? Y en esa ilusión sentir temor, hasta que la luz llega y me muestra, no había peligro. Pero necesitábamos la luz para realizar que no había peligro. Entonces, de la misma manera, para realizar que no hay peligro. Prahlad dice, Punah punascharvite charvananam. Yad vipadasantutásasvat, perdón, otra línea. Están relacionadas. A cada paso hay peligro, él diría, en el mundo material. Y cuando él dice mundo material, básicamente se refiere a mi experiencia del mundo a través del lente de Kama, a través del lente del deseo egoísta autocentrado. ¿Qué ocurre? Peligro a cada paso. Voy a percibir peligro a cada paso a través de ese lente. No es que el mundo es malo y está lleno de peligro ahí fuera. En un sentido, el mundo es mi visión egoísta autocentrada, desligada de un centro apropiado. Y el peligro es lo que yo percibo a través de esa ceguera. Cuando yo despierto, me doy cuenta no había peligro. El único peligro era moverme por este mundo ciego. El único peligro era verme a mí mismo no como parte de algo superior, no perteneciendo ya a algo superior, hecho de bienaventuranza, de amor incondicional. Es el verdadero peligro, moverme por la vida con esa falta de orientación, con esa falta de guía. Entonces, de ese lugar, misericordiosamente, este Subhashita, esta composición poética, intenta llamar nuestra atención. ¿Dónde está nuestra atención ahora? Tratemos de dedicar unos últimos segundos a concluir sobre eso, ¿no? ¿Qué ha tocado? ¿Qué fibras internas ha tocado este verso? ¿Qué nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros en particular? ¿A qué nos está invitando? ¿A qué tipo de reflexión? ¿A qué tipo de acción? Toda contemplación y reflexión nos tiene que llevar a un tipo de acción eventualmente. Entonces, ¿a dónde estamos siendo invitados en este momento, en este lugar, en este instante, el día de hoy? Los dejo con esa reflexión y desde ya cualquier comentario, cualquier reflexión que quieran compartir en la sección de comentarios es más que bienvenida para mantener el diálogo continuo, activo hasta nuestro próximo encuentro la semana próxima.